Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, el Dr. Dan Paul Gray y Dave Smith. Y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Queremos leer donde leímos la última vez, creo que 3 programas atrás. Si vamos al versículo 18 en el capítulo 15 de Juan, por favor, Lauren. Si el mundo os aborrece, Y definitivamente que lo va a hacer así si hace Cristo en la cruz el blanco de su fe. sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. ¿Por qué? El mundo rehúsa admitir que es tan perverso que Dios tuvo que encarnarse y morir en la cruz para que el hombre pudiese ser salvo. Por lo tanto, Cristo carga el peso de esa animosidad. La psicología enseña, usted tiene un doctorado en ello y usted una maestría en ello. La psicología enseña que el hombre es bueno, ¿no? Una rama de la psicología humanista lo hace. La psicología humanista. Sí. Bien. No todos lo hacen No. eso. La mayoría Yo diría que la mayoría. de la psicología ni trata con el pecado, ni lo menciona. Bueno, No, porque ellos rechazan todo eso. bien, pero al hombre no le gusta admitir que él está tan mal, que es tan malo, que es tan perverso, que tomó el Hijo de Dios encarnarse y morir en la cruz del Calvario para que el hombre pudiese ser salvo. No le gusta admitir eso, ¿correcto? No, absolutamente no. Bien, bien. Entonces, es la razón principal por la cual odia a Cristo, porque Él es el rostro de la salvación. Dios es algo un poco nebuloso. Se puede hacer un Dios de cualquier cosa, pero Jesucristo es una persona. Y específicamente, no solamente Jesucristo, pero la cruz, crucificado. Así es, así Porque es. ese fue el sacrificio. Puede ir a la cruz. Si nosotros queremos saber qué tan malo es el pecado, veamos lo que costó Sí. resolverlo, que es la cruz. Pero ¿es esa la razón principal por la cual piensan ustedes que el hombre odió a Jesucristo? Porque dice lo malo que es el hombre. Reconoce el problema del pecado en cuanto a cuán terrible es y cómo debemos tratar con ello. Y por cierto, casi la mayoría de los psicólogos históricamente eran ateos. Casi todos ellos. Todos a los que yo he estudiado, y no todos, pero su mayoría son ateos. Así que cuando uno es un ateo, uno no cree en la Biblia, uno no cree en pecado, uno no cree en Cristo, uno no cree en Dios, uno no cree en muchas de las cosas, pero mire, si uno habla con ellos acerca de la naturaleza humana, esa psicología de comportamiento, ellos saben que la naturaleza humana puede ser muy destructiva. Ellos dirían que no es inherente, sino algo que aprendieron en la cultura que tenemos a nuestro alrededor, pero no le ponen la responsabilidad al hombre, sino a la cultura. Bien, pero ¿por qué el hombre odia a Jesucristo al punto donde lo hacen? Cuando Él nunca le hizo nada a nadie. Él sanó a miles. Él hizo milagros en la vida de miles de personas. Él nunca robó bancos. Él no maltrató a nadie. Entonces, ¿por qué lo odian? Él hace que el hombre sea responsable ante Dios, y eso es lo que aborrecen. Cuando Caín salió en Génesis, capítulo 4, cuando él salió, la Biblia dice que él salió de la presencia del Señor y él comenzó a vivir su propia vida y realmente es el padre de la sociedad moderna, Sí. Caín. Y eso está basado en una vida Ujú. sin Dios. Cristo llega y dice, tienen que ser restaurados a Dios. Así que la ofensa es segura porque el hombre ha vivido y ha sido su propio Dios, ha sido su propio gobernador. No quiere ser responsable de Dios. Al venir al pueblo y decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, él está atacando al deseo del hombre que dice, ni siquiera quiero Ujú. conocer al Padre.
mucho menos ir a Así través de ti es. para llegar a Él. Yo quiero hacer exactamente lo que yo quiero hacer, como sea que yo quiera. No me digan qué es lo que tengo que hacer. Así que Cristo llega y Él declara no solamente nuestra condición pecaminosa, pero también Él requiere del hombre una responsabilidad ante Dios, lo cual el hombre no quiere. Bueno, entonces la persona que viene a Cristo atrae el odio, el mismo tipo de odio que está en contra de Cristo. Correcto, así es. Y una vez más, hay una batalla espiritual que está sucediendo en medio de todo eso que la mayoría del mundo ni siquiera entiende. No saben ellos por qué existe esa repugnancia al cristianismo, por qué no tener esa misma aversión al budismo. Creo que si se puede hacer una encuesta actualmente, encontraríamos que hay más odio en esta nación americana por Jesucristo de lo que hay por Mahoma, a pesar del hecho de que hay miles de personas en la ciudad de Nueva York y otros lugares que murieron y tuvieron seres queridos que murieron por musulmanes que secuestraron aviones y los estrellaron en las Torres Gemelas. Pero aún habrá más odio registrado en contra de Jesucristo de lo que habrá en contra del Islam. Correcto. Esa batalla invisible espiritual es porque Cristo atrae al hombre a una responsabilidad y el hombre no quiere ser responsable ante nadie. Déjenme en paz, yo quiero hacer lo que yo creo que es correcto. Yo quiero escoger lo que yo creo que es adecuado. Y una religión que le da a uno el derecho de hacer lo que uno quiere o lo que uno piensa, y no es la manera correcta de decirlo, pero bueno, porque mucha religión lo pone a uno en más atadura, en más dolor, en una situación más dolorosa que una relación con Cristo La puede llegar religión a es el causar. peor narcótico que existe. Correcto. Entonces, mire, es esa verdadera responsabilidad ante Dios. ¿Cuántas personas maldicen en el nombre de Buda? ¿Verdad? Yo jamás he No, escuchado. no Eso conozco a no, Buda, no así sé. que Entonces, o yo jamás he escuchado a nadie Exacto. hacerlo, o maldecir en el nombre de Mahoma. ¿Por qué no escoger a otra figura religiosa? ¿Por qué cuando maldicen, blasfeman su nombre? Bueno, es una vez más esa respuesta que es espiritual que ni siquiera podemos entender. Ni siquiera le cruzaría la mente a uno maldecir en el nombre de Buda, porque uno ni siquiera puede pensar en eso. ¿por qué? Todo eso, ¿Por qué? una vez más, eso muestra la batalla espiritual que no podemos ver. Es la respuesta del hombre al ser atraído a una responsabilidad ante Dios a través de ese hombre que puede traerlo a una relación Y el ante hecho Dios de que Jesucristo. hay que aceptar a Jesucristo para ser salvo. Ellos no aclaran Correcto. eso. Usted tiene Así que es. seguir el camino de Dios. Así es. Las otras religiones de las cuales estamos hablando o que mencionamos son sistemas hechos por el Así hombre. es. Así Y es. esta es la Así es. única que no es un sistema Así hecho por es. el hombre, viene directamente de Dios y esa es la razón. ¿Sabe? Este tipo de odio, si es que recuerdo por haber estudiado esto hace tiempo, es un odio injustificable por alguien más. A veces una persona, la gente puede aborrecerse porque algo se Sí. hizo, algo malo. Así que por esto ellos odian porque algo se hizo, algo malo, una injusticia se hizo. Aquí esta palabra odio se refiere a un odio injustificable. Nada malo se hizo. Jesús no hizo nada de malo, no le hizo nada a nadie. Nosotros como creyentes no le hacemos nada a nadie, al mundo entero, no le hacemos al mundo un daño creyendo en Jesús y diciéndoles a ellos el Evangelio, contándoles el Evangelio. Una vez más, no estamos dañando a nadie. Es un odio injustificable. Así que este pasaje realmente lo deja en claro. Jesucristo realmente está dejando en claro aquí el hecho de que estas personas que creen en Jesús son diferentes a Así los del es. mundo. Hay una diferencia. El mundo opera en un sistema de incredulidad, de independencia en Dios. Así como dijo Loren hace un poco, no hay responsabilidad ante Dios. El mundo opera en ese sistema. Una vez más, incredulidad en Dios. No hay responsabilidad ante Dios. Básicamente yo soy mi propio Dios, ya sea que lo digan o no. Básicamente es mi camino, mi voluntad, etcétera. Creyentes en Cristo, la manera como nosotros vivimos como creyentes en Cristo es, no, yo sí soy responsable ante Dios. Hay un Dios Y yo es soy una responsable a Él. reprensión para aquellos que no lo saben. Correcto, es una reprensión. Y una vez más, no se trata de que nosotros
solamente vamos a vivir una vida justa. Mire, vivir una vida justa, nada más así, mire, aún desde antes de que salga verbalmente puede haber persecución y especialmente después de que sale verbalmente hay persecución. Mire, estoy pensando rápidamente, en Apocalipsis capítulo 11, me parece que es cuando Juan en su visión vio a los dos testigos. Ahí describe a los dos testigos y a la vez el anticristo que, que los van a matar a los dos testigos, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo va a resucitarlos 3 días y medio después. Pero una de las cosas que dice ahí acerca de los dos testigos, y una vez más creo que es en Apocalipsis capítulo 11, dice ahí que el mundo los aborreció porque ellos atormentaron al mundo, utilizando esa palabra atormentar. Los dos testigos atormentaron al mundo y lo que se implica aquí es de que ellos atormentaron, que el mundo estaba siendo atormentado por estos dos testigos porque los dos testigos predicaban arrepentimiento. Y al hombre no Arrepentíos. le agrada pensar que tiene que arrepentirse. Correcto. Entonces, un mensaje de arrepentimiento y de creer en el Evangelio, de creer en Jesús, es un mensaje de tormento para una persona que rechaza y que lo aborrece. Es un mensaje de tormento. Así que este odio que el mundo odia por Jesús es un odio porque Jesús realmente atormenta su creencia en su propia independencia. Yo puedo vivir independientemente de Dios y yo voy a estar bien y yo no necesito a este Jesús. El Evangelio es un mensaje que dice, no, sí necesitan a Jesucristo. La única manera de poder llegar a Dios es a través de Jesucristo. Ya volvemos, así que por favor no se muevan. Estamos de vuelta. Mencionando y tratando con el odio, estuvimos en una cruzada. No recuerdo cuál fue la ciudad, pero Danny o alguien me llamó y me dijo que tuvieron un problema en el auditorio. Y un caballero se había encerrado en el lugar y decía que iba a matar a quien entrase en aquel lugar. Entonces, pues, allí tenían una cantidad de policías y estaban tratando de sacarlo del lugar. Y él estaba gritando, diciendo malas palabras, voy a matarte a ti, voy a matar a Jimmy Swaggart y todo eso. Entonces, nadie quería llegar allí porque obviamente uno no sabe lo que esta persona podía hacer. Entonces, bueno, yo fui hasta allá porque la situación ya llevaba tantas horas y nadie sabía qué hacer. Y yo caminé alrededor del auditorio y pasé por el lado del lugar donde él estaba encerrado y él había puesto unas cajas o algo allí. Y yo quité las cajas, estaba allí con él, tan cerca como está Dave de mí, y no recuerdo si él tenía una pistola o no. Sé que él estaba levantando la mano y todo el mundo pensaba que era una pistola, pero yo no recuerdo. El caso es que él me miró y después de esa gritería y todas las malas palabras, profanidad y todo lo que decía, te voy a matar, él empezó a llorar. Y oré con él y los policías se lo llevaron a la cárcel. Pero si le hubiese preguntado, ¿por qué usted está haciendo eso? No lo hice, yo no le pregunté, pero si le pregunté, no recuerdo que él dijo, él hubiese respondido, bueno, él hubiese dicho alguna cosa ridícula, absurda, o hubiese admitido que no sabía el por qué. Correcto. Pero ese es el problema. Ese es el problema. Y aquí hay otra situación también. Muchas veces, cuando una persona dice odio hacia un creyente en el trabajo o lo que sea, y cuando se presenta un problema, ellos van a ese creyente que alegadamente odian y piden oración y piden ayuda, porque saben que lo que están haciendo está mal, pero no lo quieren admitir. Ahora yo les hago a ustedes esa pregunta y usted dijo que no tuvo mucho rechazo cuando fue salvo.
Realmente no, mire, la gente que no quería estar alrededor de mí se desaparecieron de mi vida Sí. rápidamente, porque un día estaba vendiendo drogas y el siguiente día estaba hablando de la Biblia. Y a ese grupo de personas no le gusta el otro grupo. Claro. Y aún hasta esta hora, si yo, mire, a través de los medios he tenido la oportunidad en los últimos 5 años de poder reconectarme con gente que conocía, que con los que solía tratar antes, que era gente secular, Sí. no tienen una relación con Dios, pero ellos aplauden lo que Ujú. yo soy, lo que estoy haciendo. Ellos tal vez no Claro, creen conmigo, pero jamás me atacarían. Ellos me conocían claro. antes y ellos vieron lo que Y yo era y respetaban ellos eso. Hay algunos vieron, que hacen eso. sí, esa es la palabra. Ellos lo respetan. Ahora, no creen en lo que yo estoy haciendo, pero lo respetan, respetan el cambio. De hecho, una vez que tuve la tentación de beber otra vez después de que Dios me había libertado del alcohol, estaba yo en un auto con un amigo mío y solíamos salir de fiesta después de trabajar toda la noche. Él era el gerente de esa gasolinera en la que yo trabajaba. Salíamos ahí junto del lago en Tennessee y nos tomábamos una cerveza o dos y él siempre tenía una hielera en su Corvette, así que nos íbamos. Y él me preguntó, me dijo, ¿bebes tú aún? Y yo le dije, no, Quería ya no ver si era tu bebo. amigo todavía, ¿no? Bueno, no, no, pero mire, ahí estuvimos y él tenía ahí su hielera como siempre y yo estaba ahí con él en su auto en esa mañana tan hermosa en Tennessee y estábamos cerca del lago y me dijo, tú ya no bebes, ¿verdad? Con una cerveza en la mano. Y yo le dije, no, ya no bebo. Y él me dijo, bueno, yo sí bebo. ¿Y qué piensas de eso? Yo le dije, bueno, lo llamé por nombre, le dije, si eso es lo que tú quieres hacer, yo escojo no hacerlo. Bueno, ¿tú me quieres decir que no puedes? Le dije, yo sí puedo si quisiera. Y en ese momento recibí la tentación fuertemente, porque solo habían pasado 2 meses desde que yo había ya entregado todo eso. Y yo casi estiré mi mano para agarrarla y se me quedó viendo. No salvo. Se me quedó viendo y me dijo, Loren, no lo Qué hagas. cosa. Qué No cosa. lo hagas. Y él, hasta este día, yo aún lo cuento como un amigo, aunque él no ha aceptado lo que yo soy en el sentido de creer, pero él vio el cambio de mi vida, él vio el beneficio, él me vio de una manera fuera de control y él me vio también bajo el control del Señor. Y cuando yo estuve cerca, aún solamente un poco, se me quedó viendo y me dijo, Loren, no lo hagas. Esa fue la última vez que me cruzó por la mente hacerlo, Claro. ¿verdad? Y ese era un hombre que era del mundo, así que yo sí sufrí ese rechazo total, ese odio, pero no fue, mire, fue simple. La gente se apartó nada más. Me dijeron, no te queremos. Mire, yo iba a ser el padrino de bodas Y en la boda de y un no te amigo. usó. Y sí, él me llamó y eran 4 meses después de haber sido salvo y para entonces yo ya había encontrado una gran iglesia y estaba buscando el bautismo con el Espíritu Santo y yo quería mucho a este amigo. Yo estuve con él mucho tiempo, trabajábamos juntos, construíamos piscinas y trabajábamos en Tennessee. Él se iba a casar en mayo y yo fui salvo en enero. Y él me llamó para finales de abril y él me conocía muy bien. Me dice, hey Loren, me dijo, tú no tienes traje, ¿verdad? Oh. Yo le dije, bueno, no, Steve, no tengo. Y él me dijo, bueno, creo que no vas a poder ser mi padrino de bodas, pero no hay problema, voy a hacer que Billy lo haga. Creo que esa fue una de las últimas conversaciones que yo tuve con él. Oh, Y él Dios. no me quería en esa boda. Él no quería que yo estuviera Porque iban a cerca hacer unas porque... cosas que... Exacto, porque lo que antes hacíamos juntos era lo que él aún estaba haciendo, pero no quería que yo estuviera ahí. Así que eso fue bastante rápido el corte. Yo sabía lo que era, pero no le llamaría a eso persecución ni odio, sino una incomodidad producida Claro. cuando Jesucristo realmente está en la Amén. vida y en el corazón de una Y persona. yo, bueno, he contado esto ya varias veces, pero cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística, yo conseguí un trabajo a tiempo, no completo, pero trabajaba en la semana, los fines de semana iba a predicar donde podía. Y el caballero era plomero. Este hombre era dueño de la compañía que habíamos 6 o 7 hombres trabajando con él. Y él se dio cuenta que yo era cristiano el primer día que llegué allí, ¿no? Y se reía de mí y me decía, tú vas a ser como nosotros en unos cuantos días.
Y eso no es nada. Y él decía que era ateo. Todo eso no vale nada, me decía. Bueno, él me dio todo trabajo sucio que podía darme. Y nunca, realmente nunca mostró ninguna inclinación en lo absoluto hacia Dios. Y si lo mirabas, él te decía malas palabras. Era una persona muy vulgar, francamente. Pasaron años y yo recibí una carta de su hermana. Ella me dijo, RT, esas eran sus iniciales. Él está muy enfermo. Yo soy su hermana y quería escribirle. Y quiero que sepa que él ve su programación cada domingo. Y si alguien llega a la casa que está allí para visitarle, él le dice, eres bienvenido, pero yo voy a ver la televisión ahora. Él les contaba, este muchacho trabajó para mí. Así decía. Y bueno, ella me escribió otra carta unos 3 o 4 meses después y me dijo, mi hermano falleció la semana pasada, pero yo creo que a usted le agradará saber que antes del morir, él oró la oración de fe con usted. Alabado Y le entregó su corazón a Dios. Cristo. Y realmente no hubo inclinación allí en lo absoluto de que él hizo algo más que odiar, pero dejó eso una marca en su vida que él nunca lo olvidó. Y por último, eso lo salvó. Sí. Lo salvó realmente. Alabado Sí. Dios. Mire, trabajando en la construcción, que no es un trabajo Sí, sí. fácil. Mire, cuando yo recibí a Cristo aún estaba trabajando en construcción, construía piscinas, echaba concreto alrededor de las piscinas y echaba concreto cuando la temporada estaba baja y no trabajaba en piscinas. Y la gente con la que yo trabajaba, éramos 4. Mire, antes de ser salvo era maldecir y andar diciendo cosas inapropiadas, bromas y diferentes cosas. Y después de recibir a Cristo, yo ya no le decía nada a nadie, no les predicaba acerca de lo que podían decir o no. Simplemente yo dejé de participar en Pero sus pláticas. ellos automáticamente lo sintieron. Ellos lo sintieron y aún llegó hasta el punto en el que estábamos trabajando y uno de ellos volteaba hacia un lado y hacía lo que siempre hacía y maldecía y tomaba el nombre del Señor en vano y después se me quedaba viendo a mí con pendiente y se disculpaba. No te vi ahí, disculpa. Y era ese tipo de influencia que simplemente surge y hace crecer un respeto por las cosas de Dios. Es lo que un Ellos verdadero realmente creyente no hace. saben por qué está ese respeto. Ellos no Correcto. saben por qué ese odio está Correcto, presente funciona en tampoco. ambas direcciones. Sí, pero yo vi eso una y otra vez. Quisiera que tuviéramos el tiempo para contarle de Milton Smith. Milton ¿Tienes es tiempo? jubilado. Es un evangelista jubilado en Florida, pero hablando de amigos de antigüedad, mire, él me volvió loco. Ambos trabajamos en el mercado Safeway después de la escuela y él maldecía todo el tiempo. Yo trataba de testificarle y él me maldecía. Éramos de la misma edad, me volvía loco. Cierto día le dije, yo te quiero fuera de mi vida, aléjate de mí, estoy cansado de testificarte. Yo no quiero tener nada que ver contigo. Y 2 o 3 años pasaron y él regresó y me dijo, quiero que sepas, Don, que recibí a Cristo. Yo le dije, no te creo. Yo le dije, no te creo. No, Milton, tú eras de los más canallas y malos. Eras de los amigos más perversos que yo tuve. ¿Por qué Tenía no que es trabajar honesto con con él él? todos los días, 8 horas al día. Él genuinamente fue Amén. salvo. Él fue bautizado en el Espíritu Santo, se convirtió en un predicador bautista sureño y finalmente se convirtió en un predicador pentecostal. Maravilloso. Y él Amén. dio muchos años, ahora vive en Florida y lo ve en la televisión a usted todo el tiempo. Apreciamos eso. Dios le bendiga, caballero. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Les amamos, Dios les bendiga y no se pierda la próxima programación o ninguna programación. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.